Hola bonitas, bienvenidas a su podcast Háblate Bonito, donde queremos recordarte que el amor es primero de ti para ti. Yo soy Carla. Y yo soy Lupita y el día de hoy vamos a hablar de la mujer siendo mamá. De dónde se está nutriendo para esa gran labor, de qué necesita, de qué está pasando, de qué siente, de qué piensa, de saber y conocer a esa mujer que está haciendo un gran trabajo y el trabajo más importante en su vida. Ok, pues entonces damos inicio a este gran tema que de verdad, cómo nos ha emocionado, cómo nos ha hecho pensar, cómo nos ha hecho investigar y autoanalizarnos. Sí. Así que pongámonos cómodas y demos inicio con este gran tema. Ay, sí, porque yo creo que una vez que te conviertes en mamá, es un tema en el que quieres hablarlo, ¿no? Estás buscando con quién hablar de ese tema y saber qué es lo que piensa. Y yo creo que algo que no sé si todas hacemos es hablar de cómo nos sentimos, ¿no? No de cómo quisiéramos sentirnos, ¿no? No de ese ideal. Uh-huh. No, es como toda mujer que es mamá necesita hablar, es cómo me siento. Y a lo mejor es primero con ella misma, sí. Que diga, ay, ¿cómo me siento hoy? Y es que es en este momento, en este presente, no mi pasado, no mi futuro, es ahorita. Si quiero odiar a todo mundo, pues a veces es como, ¿cómo voy a decir? ¿Cómo qué van a pensar? Si me siento agobiada, si me siento frustrada, si estoy cansada, o sea, y a veces es como, tengo que tener el control, ¿no? Uh-huh. Porque no quiero que me juzguen, no quiero que piensen que no estoy haciendo bien mi trabajo, a lo mejor piensan que me estoy volviendo loca, cuando sí. Sabemos, y en esta plática dijimos, no, es que sí nos pasa, o sea. No, es que sí es necesario hablarlo, o sea, sí es necesario hablarlo y sí decir, ¿por qué vivir en esta ideal de decir, es que yo tengo que poder, es que no me tengo que cansar, es que no me tengo que frustrar, es que tengo que poder con todas las actividades uh-huh. Y mis hijos? Y es decir, a ver, un alto, o sea, espérate poquito, eres un humano que se va a cansar, ¿no? Yo muchas veces he dicho, a ver, ¿cómo me siento? Cansada. A veces he llegado a decir, ¿por qué me siento como si estuviera deprimida? Uh-huh. Y me he puesto, o sea, como que he hecho un alto, a ver, ¿por qué creo que estoy deprimida? Y después digo, no, estoy cansada, o sea, estoy agotada. Creo que la palabra agotada dice un poquito más que cansancio, sí. ¿No? Y sí estoy, entonces, ¿qué necesito? Pero primero necesitas identificar. Vamos paso a paso. Uh-huh. Uno, saber que todas estas emociones se van a sentir y que es normal. Está que aunque bien. Deseábamos a esos pequeñitos, bueno, esta mujer que es un ser humano va a vivir emociones que a lo mejor no se van a sentir tan agradables. Uh-huh. Y que no se van a expresar tan agradables, ¿no? No, y es recordar que son tus sentimientos, tus emociones, o sea, como persona individual, más, o sea, lo de alrededor, más lo de tus hijos, más a lo mejor si hay pareja, pues lo de tu pareja, o sea, es como irle sumando uh-huh. y tratar de controlar el yo puedo, está canijo. Entonces es sí. Como decir, a ver, si yo estoy bien y primero me reviso qué estoy sintiendo, entonces vamos a poder ir como arreglando cada una de las demás, o sea, de ese demás sentir que está sí. Pasando con el resto. Tú, por ejemplo, dices, ¿por qué me siento deprimida? Yo como identifico que digo, o sea, ya estoy en mi límite, me siento muy enojada. O sea, uh-huh. Si estoy enojada, y digo, o sea, ¿por qué me está molestando todo? Nada me parece, estoy como cerillito, ¿no? Cualquier cosita y, uh-huh. Y de repente, ya detona. Sí, o sea, y digo, a ver, es mi señal de decir, o sea, ya estás, o sea, rebasé el límite. Ya estás full, o sea, ya no puedes más, necesitas, o sea,
una primero checarme, porque si no, si yo no me doy cuenta y digo, no sé qué pasa, no sé qué siento, o sea, va a ir aumentando más y más y más, y como esa bolita de nieve, y las cosas no van a resultar nada bien. Es que uno es validar, ¿no? Validas tu emoción y como dices, ¿por qué? Entonces te vas a ese por qué. A ver, ¿qué está pasando en mí? Me voy a validar. Me siento enojada o me siento estresada. ¿Por qué? Pues quizás el niño no durmió bien, entonces yo tampoco porque está enfermo. O es que he tenido, en mi rutina se agregaron cosas nuevas, entonces he andado con mucho movimiento, ¿no? Y no nos vamos a quedar ahí, ¿ok? O sea, esto es un identifica. Sí, para empezar. Es lo principal, o sea... Date unos segundos y no te sientas mal de lo que sale, porque quizás va a salir depresión, quizás va a salir enojo, quizás va a salir cansancio, quizás va a salir culpa. O sea, tenemos que estar preparadas para lo que va a salir. No queramos maquillar para nosotras mismas lo que sentimos. El típico, no, todo está bien, no pasa nada, ahorita se me pasa. Algo que yo he tenido en cuenta y que creo que es importante llevarlo a la práctica, si yo ya identifiqué cómo me siento, está bien, lo acepto, hago algo porque no es justo, o sea, que yo debo hacerme responsable de eso porque no es justo que los demás, o sea, paguen las consecuencias de querer maquillar el cómo me siento. Sí, y parte de querer maquillar o querer alcanzar una expectativa, algo que vimos durante mucho tiempo en nuestra mente, es esta parte de cómo me veo a mí siendo mamá, qué pienso de mí. Exacto. Y qué importante, yo no sé si a lo mejor tú y yo ahorita nos lo estamos preguntando, pero a lo mejor hace años ni siquiera nos pasaba por la cabeza, simplemente aparecían esas frases. Sí aparecían qué pensábamos de nosotros, pero ya el hecho de hacerlo como una pregunta, ahí dices, ay, qué feo, qué cosas tan feas pienso de mí siendo mamá. ¿Por qué? Porque si te detienes un poquito, aparecieron en tu mente pensamientos en algún momento del día, no, es que yo no soy capaz. Es que estos niños que me tocaron, de verdad creo que se equivocaron, ¿no? O es ese, ¿por qué todo lo tengo que hacer de la manera que no debe de ser? ¿Por qué tengo que pensar todo el tiempo que no soy buena mamá? O sea, que no soy suficiente, que yo no soy apta, que tienes razón. Si alguien me lo llegó a decir, es que no, tú no vas a ser buena para ser mamá porque mira esto y esto y esto. ¿Ya lo compraste? Con trabajo puedes contigo, con tu vida, eres esto, o sea, hablando como esa persona individual, y entonces todo eso te lo llevas ahora siendo mamá, ¿no? Y empieza esa creencia de, tenía razón. O sea, no puedo ser, o sea, ¿cuántas veces no nos llegamos a equivocar en ciertas cosas, o sea, sin importar, sin especificar algo, y parece que eso tiene más peso para señalarnos, para ponernos esos pensamientos negativos a todo lo bueno que sí hemos hecho, todo lo bueno que hemos aprendido, toda esa parte que nos ha hecho crecer. O sea, pareciera que una cosita invalida todo lo demás para decir, no soy buena, no soy aquello, no soy capaz, o sea, es como... Sí, etiquetas para nosotras. Cuando nuestras emociones son enojo, cansancio, tristeza, van a ser esas. Es que estoy bien desorganizada, es que no sé por qué no agarro la onda, es que no sé por qué no puedo conmigo ni siquiera. Y entonces sí, pero tus pensamientos tienen todo que ver con tus emociones. Y tus emociones tienen todo que ver en cómo estás llevando tu vida día a día. Porque a mí también me ha pasado que días donde dormí súper bien y me siento la mamá, pero sí más organizada, que desde un día antes preparo todo, me siento
ligera, ¿no? Me siento hasta, yo solita me echo porras de, mira, lo hiciste muy bien, llegaste a tiempo a la escuela, llevámonos para el gimnasio, o sea, es otro diálogo el que genero dentro de mí cuando me siento descansada, cuando sí fui dejándome guiar por lo que yo creo que por estas emociones de alegría, ¿no? De contentamiento, de ver lo que sí soy. Hoy nada va a sí arruinar hago. mi día, ¿no? O sea, y no permites ni en lo más mínimo, lo dejas pasar, o ves el lado positivo de algo y dices, no, esto no, vamos, lo siguiente, y sí, o sea, te conviertes en tu propia porrista, y qué padre. Imagínate que eso pudiéramos hacerlo aun cuando no nos sentimos con la mejor actitud, cuando no, o sea, de poder decir, si estoy teniendo este pensamiento negativo sobre mí, que sé que va a afectar mi día, va a afectar mi entorno, a las personas, o sea, imagínate que pudiéramos, es como salir a esa porrista interna y decir, a ver, tranquila, Lupita, no, o sea, quítate ese pensamiento, date cuenta que estás sintiendo, es porque no dormiste, es porque estás cansada, es porque te falta hacer esto, otro, o sea, como empezar a identificar de manera rápida y decir, pero bueno, vamos a poder, no nos va a arruinar el día, lo vamos a hacer, mira, te hace falta hacer esto, lo podemos hacer aquello, mejor tómate una buena taza de café, tómate un licuado, o sea, vete a despejar, o sea, esa porra necesitamos. Sí. Y todo el tiempo, o sea, ser esas amigas para nosotros, ¿no? Todo el tiempo de decir, sí me siento enojada, pero ¿cómo le voy a hacer para ya no sentirme enojada? ¿Cómo le voy a hacer para que mi día no sea completamente como inició, ¿no? Que no termine como inició. Exacto. Y entonces aquí podemos identificar que tenemos los dos pensamientos, o sea, tanto pensamos cosas, no, o sea, estas porras, nos echamos estas porras, como somos nuestras más fieles desanimadoras, ¿no? Y ese también público enojado. O sea, también aquí hay que identificar qué es lo que más haces, qué es lo que más, qué más a menudo haces en tus diálogos, cómo te hablas todo el tiempo. ¿Te hablas siempre desanimándote, recordándote todo lo que te dijeron que no podías? ¿O tu diálogo es de animarte siempre sabiendo lo que eres? Sí. Y entre más practiquemos desde identificar las emociones hasta identificar los pensamientos. Yo un día entendí y dije, yo no soy mis pensamientos. Tengo que verlos como si fuera aquí un prompter que pasan al lado de mí y yo decido si los creo o no los creo. Si son para impulsarme, si son para bendición, si están diciendo verdad. Y si no dicen verdad, entonces lo confronto, ¿no? A ver, ¿por qué dices que no puedes? ¿Por qué dices que eres incapaz? ¿Por qué dices que eres desorganizada y así vas a ser? No. Eso tenemos que hacer cada día. Verificar nuestros pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Y confrontar. Eso, cada pensamiento. Obviamente nosotros identificamos cuando un pensamiento nos está llevando a una mentira o a un desánimo. Lo sabemos. Sí. Entonces páralo, porque ¿sabes qué? Hay muchas virtudes en ti. Aquí creo que es necesario decir, utilizar esta, ¿me conviene? Ok, vente. ¿No me convienes? Adiós. Sí. O sea, hacer esa manera práctica, porque de otra manera simplemente vamos a estar jalando un hilo infinito, que se va a venir sobre otro, y cuando ya no queramos, ya no vamos a saber cómo detener esos pensamientos, porque ya tuvieron demasiado peso, ya fueron mucho tiempo el que te lo estuviste diciendo una y otra vez, que dices, quiero salir, pero, o sea, ya, ¿cómo le hago, no? Sí. ¿Sabes cómo se me afigura? ¿Te acuerdas la película de Toy Story, de las últimas? O sea, ¿cómo se llama el cubierto? Ay, era...
Ay, no lo recuerdo. Ay, pero sí sé. O sea, el tenedor, que le decían sí. qué era y digamos Y él decía que era una basura. lo valioso y él decía, es que soy basura. Entonces hay veces que hay personas que se la creen tanto y decir, no, es que Sí. no valgo, no valgo, no valgo, no valgo. Cuando te están diciendo todo mundo, sí vales, eres Sí vales. esto, tienes estas virtudes. Y está bien que te los digan, o sea, qué bueno que Ujú. alguien te lo reafirmara desde afuera, ¿no? Qué bueno tener alguna amiga que te recuerde las virtudes que tienes. Y que eso que te lo digan, tómalo, por favor, Sí. y guárdalo. ¿Para qué? Para que el día que, o sea, o los días que hayan esos pensamientos de desánimo, o esos momentos, ¿no? Quizás no son días completos, pero esos momentos de desánimo, saques ese tesoro y que digas, no, es que si soy mamá, si tengo esta tarea, si hoy, aparte de ser ya todo lo que soy, Uh-huh. o sea, todo lo humanamente, porque bueno, ya un día me convertí en esposa, un día, o sea, soy hija, uh-huh. Pero un día me convertí en mamá, ¿no? Es como adquirí una nueva profesión, adquirí un nuevo título, entonces soy capaz. Este puesto que hoy tengo de ser mamá, soy apta. Tengo que aprender, claro. Como todo. Tengo que mejorar, claro. Pero si tu tesoro, si tu base es soy apta, soy capaz, de ahí empiezas a construir y a ver, ok, soy apta, pero necesito desarrollar más paciencia, necesito ser más organizada. Partes desde otra base, ya más de amor, ¿no? Ya más de misericordia para ti misma. Y totalmente saber tus virtudes. Por eso te digo, ojalá que todas tengamos una amiga. Y obviamente tú y yo sabemos quién también, si no es esa amiga, o sea, en nuestras creencias, tener a ese Dios que nos recuerda cuáles son tus virtudes. Y créele, yo y tú, o sea, le creemos a Dios. Sí, es que realmente yo creo que va a ser muy normal que de repente olvidemos quiénes somos, esas virtudes, todo lo capaz que somos, todo lo que ya está dentro ya, o sea, todo lo que se introdujo desde el momento en que nacimos. Y es normal por cómo vivimos, por el día, el agobio, lo que escuchamos, lo que vemos, o sea, toda esa parte. Pero hay ocasiones, o sea, que si no tienes a esa amiga que te diga lo que eres, creo que tenemos que ser capaces de ser esa amiga que necesitamos. Y así parezcamos locas, o sea, repetírnoslo, vernos al espejo, o sea, pero al momento que realmente te la creas, para que se convierta en verdad para ti. Si es necesario que te lo repitas 1000 veces para creértela, entonces repítetela 1000 veces, porque absolutamente nadie tiene el poder de decir cosas que no son verdad, porque no importa lo que hagas, esas virtudes no van a desaparecer, siempre van a estar ahí, solamente basta el que te voltees a ver, el que quites esas cosas que no te han salido bien, esos errores, esa parte humana que todos hacemos, que no hay ninguna persona perfecta, y con eso te des cuenta, le des espacio para todo eso bueno que eres, para toda esa capacidad, para todo eso que está introducido, o sea, que lo recuerdes y digas, ok, o sea, doy espacio a esta mujer. Y yo creo que aquí pasamos de tener una mente, digamos, débil o que fácilmente se boicotea, a tener una mente fortalecida. Sí. Pero esto es del día a día y de decidir a quién le voy a creer. En mi experiencia, o sea, yo siempre recurro a Dios y es recuérdame por favor, ¿no? En esos días donde sentí que las cosas no las hice bien, te necesito, recuérdame quién soy. Y Él pronto da a mi mente es que
tú naciste y yo te creé con esas virtudes, con ese espíritu de servicio, ¿no? Porque algo que hacemos en esta profesión, ¿no? En esta hermosa labor de ser mamá, es servir. Uh-huh. No importa cómo te sientas tú, ¿no? Muchas veces decimos, pero si mi hijo está enfermo, ahí estoy. Pero si mi hijo se siente mal, pero si mi hijo está agobiado, está enojado, está triste, necesita alimento, necesita que lo lleve hacia algún lugar, o sea, todo dependiendo de la edad, ahí estamos. ¿Por qué? Porque esas virtudes ya están ahí, es como esa herramienta, ahí está. Entonces, nace una mamá y entonces hace la función que tiene que hacer, ¿no? Desarrolla el talento que ya está ahí. Sí, pero ¿sabes qué? A veces ignoramos mucho esta parte, ¿por qué con tanta facilidad se corrompe mi mente, mi corazón? O sea, todo lo que soy, porque está de a quién estás escuchando, de dónde te estás nutriendo para decir, ¿es verdad soy esto? O decir, es verdad soy esto. Hay una gran diferencia en estas dos partes, en esa manera de decirlo. O como pregunta o como afirmación. Sí, ¿no? O sea, entonces la importancia de decir, bueno, a diario, si te revisas, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Con quién platicas? ¿Con quién te reúnes? O sea, ¿cómo te estás nutriendo? Porque el hecho de platicar con alguien, aunque sea unos minutos, algo pudiste recibir, aceptar, decir, me nutre, lo agarro, o escuché, pero lo dejo a un lado, porque de verdad, o sea, influye a veces esa parte. No, o sea, totalmente influye, totalmente, porque los oídos, o sea, ahora sí que todo está conectado y nuestra mente es una computadora que guarda, ¿no? Es como una secretaria. Déjalo guardo, ¿no? Y después sale. Tengo este recordatorio para ti. Y ese recordatorio, o sea, ese pensamiento, esa frase, va a ser de acuerdo a lo que escuchaste, ¿verdad? No va a ser lo contrario. Para que fuera lo contrario, tendrías que meter un nuevo, una nueva escucha, un nuevo tema, una nueva forma. Y bueno, o sea, algo aquí importante que también platicábamos es que a veces se vuelve un círculo pues sin fin, ¿no? Porque decimos, ok, sí necesito desahogarme. O sí necesito soltar presión. Sí, totalmente necesitamos nuestros momentos de decir, sí necesito un respiro. O sea, sí necesito sentarme en mi esquina favorita de mi sillón y respirar un poquito, ¿no? Y no está mal, porque es algo que yo juego mucho en mi mente, porque yo muchas veces no me permito como ese descanso de decir, me voy a comer una galleta, o me voy a tomar alguna bebida que me prepare, una nieve. Y digo, no, sí es válido. O sea, sí es válido. Y yo mucho juego con esta, que le presto oídos a la culpa. Pero los niños están abajo y tú aquí descansando. Y yo, pues sí, necesito un momento para mí y ahorita bajo. O sea, todos tenemos ese diálogo, ¿no? Pero es necesario soltar esa presión, decir, ahorita. O si hay que llorar, pues llora. O sea, si tienes que un momento alejarte o buscar cuando tu hijo esté en la escuela, si es que ya está en edad de preescolar o de primaria, secundaria, sí es válido soltar presión. Busca la mejor manera, ¿no? Sí, claro, o sea, siempre guiándonos a lo mejor. Es que eso es importante, o sea, el hecho que te des un momento no significa que vas a ser una mala mamá, una irresponsable que no está haciendo su trabajo, y aquí creo que hay diferentes maneras de poder hacer dependiendo al horario, a los momentos, a la edad de los hijos, o sea,
mi manera, por ejemplo, o sea, ¿dónde aprovecho yo para soltar? Dije, esa presión, para darme ese tiempo, es cuando, no sé, me figura mucho como en los videos, cuando mando a mi hijo al maternal, que muchos me dicen, ay, es que está bien chiquito. Y yo, sí. Y yo en mi mente lo necesito ese tiempo, ese descanso, ese momento. Le doy su espacio, está aprendiendo la convivencia con los demás, no van y me lo cuidan, sino le enseñan cosas, y me da oportunidad también de poder ser esa mujer mamá con su rato libre, con soltar esa presión, con ese desahogo, con lo que me haga falta por hacer, y batallé para no sentir culpa. Y ahora es como, y a veces cuando estoy muy cansada digo, ¿es necesario que mi hijo vaya a la escuela? Y recuerdo, tiempo, sí es necesario, vámonos, o sea. Sí, claro, o sea, es que tenemos que darnos cuenta, y yo creo que ese diálogo interno que llevamos, entre más aprendamos a identificarlo, ya nos vamos a reír, o sea, ya vamos a decir, ya le vamos a poder contestar, ¿no? Porque la mente genera pensamientos todo el tiempo. Sí. Pero entre más entiendas cómo funciona tu mente, entonces la vas a poder dirigir, y no tu mente dirigirte a ti. Así es. Entonces, así es que sí lo necesitamos, sí. O sea, acuérdate que tienes tantas horas libres, así que tienes sueño, no te quieres levantar, tienes floja, lo que quieras, sí, pero si no, en cualquier rato se despierte y ya no tuviste esas horas, así que vámonos. Sí, pero y ahí, por ejemplo, no es... Porque aquí muchos van a decir, no, pero pues si eres mamá, tú tienes que ser tiempo completo, ¿no? O sea, eso no importa, ya no tienes tiempo para ti. Y dices, bueno, sí, la realidad es que acepto mi profesión, ¿no? O sea, acepto la encomienda que tengo, pero también tengo que reconocer la humanidad que tengo, ¿no? Y que es sano tener un tiempo donde yo me pueda recargar para ellos. Sí. ¿No? Porque lejos de decir, es que no los quiero, es que se vayan, no. Cuando una mamá está diciendo eso, es porque está agotada, agobiada, frustrada, cansada. Y muchas veces tememos decirlo por toda esta ola que se va a venir de comentarios. ¿Qué van a decir? Y o sea, de verdad, no es que no quiera la labor, no es que esté renunciando a ella todos los días, no, es que si soy una mamá descansada, una mamá que ejercitó su cuerpo, que tuvo su momento para desayunar tranquila, voy a tener mejores reacciones y un mayor cuidado para cuando ellos estén conmigo. Es ser una mamá consciente. Sí. Consciente que eres esa mujer, esa humana, con grandes responsabilidades, con una gran labor, pero que no puedes con todo 24/7 sin descanso. Sí. Y aquí voy a este punto. Hablamos de un desahogo, hablamos de soltar presión, pero si dejamos esa parte momentánea, ponemos el curita con que nada pasa y decir, bueno, ya me siento bien, vamos a seguirle, pues creo que eso es como un botiquín de emergencias, es para algo, o sea, superficial, es para momentáneo. Pero si dejamos hasta ahí, sabemos que en un momento se va a juntar tanto que ya no vamos a poder ponernos un curita, vamos a necesitar más. Entonces, la importancia de decir, si esto está pasando recurrentemente, a ver, debo de detenerme y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué necesito? ¿Qué más, qué otro paso debo de dar para que esto no esté sucediendo? Porque ya me está afectando, ¿no? O sea, ya es continuo, pero me está afectando más allá en mi relación conmigo, con mis hijos, con mi familia. O sea, como un recurrente enojo, ¿no? Sí, o recurrente tristeza, o recurrente estrés, ¿no? O sea, que algo así, ya me enojé. Ya me estresé, ya me puse triste, o sea, ya estoy melancólica y es como, ¿por qué con esa facilidad está pasando? ¿Y cuántas veces a la semana ha pasado o en el día? O sea, esa parte, está bien sentirlo, está bien validarlo, está bien reconocer, pero algo está pasando porque a la larga
te va a afectar más allá. Sí, porque solo se está acumulando, o sea, no has llegado al punto de fortalecer de modo de que no se esté acumulando, ¿no? De que es como si nuestra mente fuera digamos, una casa o digamos un mueble de ropa que tiene cajones diferentes. O sea, no estás poniendo todo en el mismo cajón. Y es saber, no. Las cosas van acomodadas y en este acomodo, como logras acomodarlo es aprendiendo. Aprendiendo que en el cajón 1 va esto, en el cajón 2 va esto. Y eso lo hacemos, hasta lo enseñamos a nuestros hijos, ¿no? No tenemos como que toda la ropa así en un solo cajón. No va a caber, se va a reventar. Es lo que va a pasar. Y no vas a encontrar, hablando así, en este ejemplo de armario, no vas a encontrar las cosas. No vas a saber para qué sirve cada cosa. Y recuerda que si estamos diciendo que tenemos una profesión, ¿no? Que esta profesión de ser mamá, este llamado que tenemos de ser mamá, necesita estarse nutriendo. Porque si no, lo que vas a enseñar a tus hijos, o más bien no vas a enseñar, solamente vas a estar conteniendo. Así es. Y antes de enseñarles a ellos, primero tú, ¿no? Y aquí era la parte que decía, busquemos aprender. Qué bonito empezar, ¿no? No nada más quedarte en me desahogo y suelto presión. Esto es necesario, pero pasa a esta búsqueda. En ese momento de tranquilidad, entender que no lo sabemos todo y que necesitamos, para nosotras primero, antes de la maternidad, ¿no? Necesitamos buscar diferentes formas, ¿no? Y una de las formas que decíamos era, bueno, en nuestra vida tenemos a más mujeres experimentadas, ¿no? Mujeres que ya llamamos experimentadas, a que es una mujer que ya tiene hijos ya grandes, ya casados, quizás puede ser nuestra propia mamá, o nuestra abuela, o la tía, o sea, estas mujeres que ya pasaron por esta curva por la que ahorita tú estás pasando. En mi caso, por ejemplo, pues sí, o sea, yo tengo los más pequeños, pues es un niño de 4 y de 10. Entonces, yo necesito una mujer que su hijo mínimo tenga 15, ¿no? Sí, porque es diferente. O sea, no puedes irte a una mujer que tenga un bebé recién nacido. Sí. O sea, y que todavía le falta muchas etapas por pasar porque es diferente la experiencia. Sí, entonces busca a esta mujer pero ¿sabes qué? No la busquemos para preguntarle cómo le hacemos con ellos, con los hijos. O cómo haces la comida, o sea. Ajá. Hoy acerquémonos a ellas para preguntarle, oye, ¿cómo te sentías tú en esta etapa por la que yo estoy pasando? ¿Y cómo le hacías, no? Primero, ¿cómo te sentías? ¿Y cómo le hiciste? ¿Y cómo lo harías mejor? Creo que eso es importante porque llegar a esa reflexión, ¿no? Y creo que también lo podemos hacer nosotras, de decir, bueno, ya hice esto, ya me equivoqué, no fue la mejor manera, y decir, quiero hacerlo mejor. O sea, necesito hacerlo para mi bienestar, para el de mi familia, y llegar a esa reflexión, bueno, ¿de qué manera sí podría? O sea, creo que eso es como, hay que rescatar. Si ya te equivocas, está bien, rescata entonces algo de esa parte. Sí, tenemos que aprender, o sea, no nos sintamos mamás listas, completas, no. Sí te convertiste en mamá, o sea, sí tienes hoy este regalo, sí tienes esta hermosa encomienda, pero necesitas aprender, necesitas nutrirte. Y aquí, o sea, la primera búsqueda decimos, bueno, busca una mujer, ¿no? Pero hoy en día tenemos más allá, o sea, tenemos más podcasts, tenemos más recursos. Hay podcasts, ¿no? Que pueden ayudarte desde esta parte emocional, que te ayuden a hacer conciencia yo un día aprendí, por ejemplo, que las emociones no son buenas ni malas, no, son emociones, son herramientas que te ayudan a ir
identificando qué está pasando. Y eso lo aprendí, no lo sabía. No, y es que esa parte es decirte, eres humana. Uh-huh. Y es necesario tanto esa alegría, esa felicidad uh-huh. como la tristeza y demás para llevar un equilibrio y puedas ser también más empático y puedas dar, o sea, todo lo necesario, esa muestra a tus hijos. A mí me gusta poner, o sea, siempre aconsejo la película de Intensamente. Ay, esa me fascina. Ahí, sí, velo con tus hijos, pero velo para ti. Es una película para adultos, de hecho. O sea, por los mensajes, salen niños, pero los mensajes, y yo creo que en su mayoría contactamos. Yo la vi en el cine. Te lo juro que yo y otros tantos adultos estábamos con la lágrima bien porque conectados, ¿no? Cada quien identificó su propia historia y lo que necesitaba, y muchas veces realmente no queremos abrirle la puerta a la tristeza, al enojo, a esas sensaciones que te han dicho, no, es que no son buenas, no las tengas, quítalas, cuando te das cuenta que sí son necesarias para ese desahogo, para ese aprendizaje, porque eso es lo que te va a hacer aprender también. No nada más la alegría. La alegría es bonita y te va a mantener en una zona de confort. Es necesaria. Sí, pero la otra parte te va a hacer, si vistes y reflexionas, te va a hacer dar ese brinco, ese crecimiento. Y por eso la importancia, o sea, de decir, estoy pasando por esto, busca tus herramientas de qué manera poder sacarlas. Porque mencionaste eso, hay podcast, hay también libros, o sea, especializados. Y aquí lo importante es mencionar, no vayas y busques, o sea, que te ayuden para la crianza de tus hijos, sino que sea para el crecimiento personal. Porque si tú estás bien en automático, tus hijos van a estar bien. Sí, vas a ser una mejor guía. Va a ser una mamá más consciente. ¿Sabes? Una vez escuché, y no recuerdo a quién, pero fue una profesional. En esas veces nutriéndome, necesito como mamás, decía, muchas veces como mamás, nuestro pensamiento es, soy mamá, hijos, automático, ¿no? Hijos. Y nos olvidamos de la mujer. Y dice, vas y compras algo y para mis hijos, la ropa, el accesorio, los zapatos, todo. ¿Y tú con qué regresaste? Nada, dice. Es importante y no te sientas mal, o sea, por comprarte algo para ti, incluso aunque no les compres a ellos. O sea, hazte un momento para ti. Si vas de compras, olvídate de toda la zona de niños. O sea, es ahora para ti porque te lo mereces, porque lo necesitas, porque es una recompensa por ese trabajo que estás haciendo. Y a veces como la culpa es decir, ¿cómo no? Por favor, o sea, dices sí es necesario. Hay veces que sí, yo digo, para mí, o sea, porque sí. A veces queriendo como meterme el pie, pero ¿por qué? Mira, porque sí. O sea, porque lo necesito, o sea. Y se acabó. Sí, necesitamos ser cada vez más conscientes de que los roles, o sea, que el ser mujer y ser mamá están totalmente unificados, pero es necesario, o sea, unificados, ¿por qué? Porque están en la misma persona, ¿no? O sea, yo soy mamá, pero también soy mujer. Entonces es, si quiero ser una mamá de calidad, pues cada vez entonces busco nutrirme, y como decías tú, ¿no? O sea, en libros, en podcast, a mí me gusta mucho, y esto nos los da las redes sociales. Yo creo que las redes sociales cada quien los utiliza para lo que quiere, pero si te pones en este modo, buscar información que te nutra, la vas a encontrar. Claro. O sea, yo sigo a varias psicólogas y me encantan, y yo sé cada psicóloga de qué habla. Y eso lo disfruto. Ese contenido, ellas lo están generando. Ahí está ya. Solamente necesito aprender, o sea, poner atención y ver qué es lo que me está nutriendo. Y más, o sea, hay conferencias, o sea, pero busquemos antes de ir hacia los hijos, que son nuestra vida, ¿no? O sea, que realmente se convierten en el todo para nosotros. Y no va a restar amor el hacerlo. ¿No? El cuidarte es cuidarlos a ellos. Eso es importante porque a veces decimos no.
primero ellos, después ellos, al último ellos. Y nos desaparecemos, pero la realidad es que si nos ponemos en primer lugar, o sea, va a hacer que lo demás se vaya acomodando. Y sabes que algo con lo que debemos también mencionar, porque creo que ha sido parte de nosotros, o sea, de qué manera alimentarnos, porque el recurrir a Dios, o sea, nos ha ayudado a veces a borrar tanto ruido de alrededor, ¿no? Que deja confundido, que dices a ver qué pasa, de qué manera, qué necesito, por aquí sí, o sea, empieza a ver, ya no es información, ya no es nutrición, sino ruido. Entonces, entre tanto ruido, ¿quién te puede dar esa paz, esa tranquilidad y seguridad? Una, de lo que eres, de que lo estás haciendo bien, de que es un proceso, un aprendizaje, que tienes, que llevas un camino y que lo estás haciendo. Y que si te equivocas, tranquila, porque, o sea, puedes seguir por ese camino de la mejor manera con el aprendizaje y que alguien te puede guiar. Ay, sí. Yo me acuerdo una vez que mi hija me dice, mamá, ¿por qué siempre que oras, lloras? Y como que yo creo que siempre le da curiosidad hasta que se animó a preguntarme. Le digo, mira, hija, cuando yo oro, me siento tan confiada, me siento apapachada. O sea, es mi momento donde puedo soltar confiadamente. Le digo, por eso siempre lloro. Le digo, a lo mejor en ese momento, pues, me convierto en esa hija que necesita a papá. Y entonces el Señor... Hoy no pude, hoy fallé, me siento culpable, o sea, y yo sé que el Dios que conocemos es un Dios que te va a abrazar, no que te va a juzgar, no que te va a decir, es que lo tuviste que hacer mejor, es que porque... No, es un Dios que sin preguntarte nada te ve venir y abre sus brazos. Ya está así, o sea. Y abre sus brazos. Entonces digo, hija, yo creo que por eso, cada vez que oro es como mi lugar seguro. Es donde puedo soltar y salgo de ese lugar recargada de fuerzas, recargada de energías, recordando, como lo que decías, quién soy y mi valor, ¿no? Y entonces con más ímpetu le digo, sí, Señor, estos pequeños que pusiste delante de mí, van a estar seguros porque tú eres el que me ayudas, porque tú eres el que me va a guiar, ¿no? Y nos va a guiar como familia para ese paso a paso. Y algo que lo escuché una vez en una canción y de hecho siempre me quiebra, porque, y es algo que yo le pregunto mucho a Dios, yo siempre, porque así lo dice la canción, pero yo me lo adopté, digo, no sé lo que viste en mí para amarme tanto así, o sea, y digo, sí, Señor, o sea, nos tienes tanta paciencia, y en ti podemos sentirnos completas, y el saber eso, entonces es como salimos de nuestro lugar seguro, abrimos la puerta, sabiendo que estamos completas. No completas es que lo tenemos todo, pero en la humanidad vamos a ir aprendiendo, ¿no? En esa parte humana me voy a dejar guiar, sabiendo que estoy completa, que no me hace falta nada en mí, o sea, que no hay nada malo en mí, y que mi cabeza puede hablar mentiras, pero tengo que detectarlas. Tengo que acomodar los pensamientos y darle su justa medida. Pero ¿sabes qué? Eso es lo bonito, o sea, pues tú sabes, o sea, y a lo mejor quienes nos están viendo, o sea, conocen todavía muy poco de nosotros, de nuestra vida, o sea, realmente yo que tengo 4, 5 años conociendo a este Dios. Y que ahorita metiendo dentro de esta etapa, o sea, la parte de entregar mi corazón, de abrirlo, o sea, poder ser vulnerable sin saber que nadie lo va a lastimar, sino que lo va a agarrar y con un cuidado y un amor, y diciendo, a ver, ¿qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? O sea, mi niña, y ese apapacho, y decir, no te preocupes, te equivocaste, sigues siendo tan valiosa desde que naciste, sigues
sigue aprendiendo, déjame ayudarte, ¿no? Porque a veces es como, hija, solamente déjame ayudarte, porque a veces uno está de terco, queriendo hacer las cosas por propia voluntad, y cuando permitimos decir, ok, escucho, soy tuya, ya me cansé de pegarme una y otra vez, o sea, quiero que me orientes, y la parte bonita de sentirlo en tu corazón, de escucharlo, que no se puede explicar, ¿no? De qué manera dices, me está hablando, y decir, detente. Si le vas a gritar a tu hijo es como, paciencia, háblale con amor, yo te hablo con amor, yo te tengo paciencia, yo te perdono, o sea, cada vez que te equivocas, o sea, es como ese reflejo de yo hago todo esto contigo, o sea, tú también hazlo con tus hijos, ¿no? Porque se lo merecen, dale ese amor, y la manera que te está inyectando el amor, o sea, no puedes dar otra cosa a los demás más que amor, o sea, por eso dicen, das lo que llevas dentro. Entonces, en la manera de dejarse guiar, creo que te puede nutrir inmensamente todos los sentidos y comprendes más y te vuelves selecta en qué quieres escuchar, con quién quieres estar, qué quieres ver, qué te conviene, qué no te conviene, cuál es tu verdad y cuáles son mentiras. O sea, te va aclarando y te va quitando los ruidos del diario, o sea, que nos estamos poniendo. Y ya si con algo yo quiero que te quedes en esta mañana, que nos quedemos en esta mañana, es decir, busca nutrirte. Sí, desahógate, ¿no? En tu lugar seguro, con tus amigas, como tú, con las personas que tú creas que vas a poder descansar. En Dios también lo podemos hacer, pero busca nutrirte primero tú para que tengas que ofrecer, ¿no? Definitivamente creo que no pudiera decir nada más, pero solamente anexar de que lo que he dicho en el anterior, si te cuidas tú y si estás bien, cuidas y todo va a estar bien alrededor. No va a faltar nada más, porque todo lo vas a poder entregar. Y pues bueno, o sea, hay mucho más que poder y desmenuzar este tema y profundizar, pero ojalá y tomen esa conciencia personal en donde estés y tú puedas desmenuzarlo desde tu propia historia, ¿no? Sobre lo que necesitas, lo que te hace falta, lo que sientes y empezar a hacer algo, porque eso es lo importante, llevar a cabo. Así que con esta parte pues nos gustaría despedirnos, pero no sin antes recordarte el hablarte siempre bonito, sin miedo a mostrarte humana, siendo imperfectamente perfecta. Hasta luego.